Amigos y amigas, y a esta hora del día saludamos a Verónica Chávez. Ella es directora ejecutiva del Centro de la Industria Láctea. Con la señora Chávez vamos a hablar acerca de la situación del sector lechero en el país. Bienvenida, gracias por estos minutos para los medios comunitarios de Corape. Buenos días, gracias Elba por el espacio y poder conversar sobre el entorno del sector lechero en la actualidad del país. Gracias a usted por su tiempo para nosotros. Distintos representantes del sector lechero piden un reglamento de la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, que beneficie al sector. También piden que a través del gobierno se fomente el consumo de leche nacional y que se detenga las importaciones de leche en polvo y el contrabando de suero de leche. ¿Cuál es la posición que tiene el Centro de la Industria Láctea frente a esta situación? Gracias, Elba. Bueno, primero explicar un poquito. La industria láctea es una organización sin fines de lucro que agremia las principales industrias del sector lácteo del Ecuador. Evidentemente, ante el malestar o la situación que está afectando el sector, sí estamos bastante preocupados en torno al pronunciamiento de las autoridades del reglamento y sobre todo que el reglamento haya sido elaborado de manera técnica, se haya hecho oídos de las sugerencias y propuestas eh, presentadas por la industria y a las autoridades en torno, en beneficio del sector como tal y sobre todo del consumidor. La postura del Centro de Industria Láctea siempre es respetar, en este caso, lo exigido en la ley y sobre todo fomentar la formalidad del sector. Recordemos que este es un sector en donde el 48% de la producción ingresa a la industria formal que acopia esta leche y alrededor del 52% ingresa al mercado informal, que es donde se genera esta competencia desleal, porque es donde los productores reciben un precio por debajo de lo establecido en la ley. Y en este caso, lo que se procesa en el mercado informal, y ahí viene el tema del suero y el tema de la leche en polvo, es que en algunos casos no cumplen con los requisitos exigidos por el ARCSA, no cuentan con registros sanitarios o se entran sin control alguno, ¿no? En el caso de leche que no cuente con las autorizaciones de SENAE, o con los permisos de registros sanitarios indicados por el ARCSA, significa que las autoridades no han hecho el control respectivo para evitar el ingreso de ese producto al mercado ecuatoriano. Usted hace mención a que este reglamento ha sido elaborado de manera técnica y que eso les genera preocupación. Quizás para la elaboración del reglamento desde el Centro de la Industria Láctea fueron invitados para poder brindar los aportes necesarios, esos que ustedes han recogido con algunos productores. Lo que le comentaba es que nosotros esperamos que el reglamento se mantenga o pese lo técnico antes que lo político. El reglamento fue socializado en su momento en el mes de febrero por el Ministerio de Agricultura a toda la cadena. Nosotros lo revisamos con nuestro ente rector, que es el Ministerio de Producción. Presentamos unas propuestas de mejora, en este caso, por ejemplo, artículos que permitan crear valor compartido o asociatividad para el desarrollo del pequeño productor que no estaban considerados. Sobre todo se incluya excepcionalidades para que se pueda comprar la leche, un porcentaje de la leche, tal cual como sucedía en el Acuerdo 53, que hoy ya no existe, que permita usar esa leche para productos de exportación. En la ley actual, como está planteada, no se lo permitiría y por lo tanto, en el caso de las industrias que actualmente se encuentran exportando, que es muy poco lo que se exporta, perderían los mercados internacionales porque el producto estaría eh, a un costo muy elevado y no tendríamos competitividad para poder mantener el poco mercado que hemos logrado conseguir como sector a los precios que se manejan actualmente con la ley como está planteada. Es por esa razón que nosotros desde la industria láctea y desde las industrias como tal motivamos y solicitamos a las autoridades que se consideren este tipo de artículos que permitan crear asociatividad de innovación dentro de la cadena para poder lograr la competitividad del sector en los mercados locales y en los mercados internacionales.
Señora Chávez, ¿y en qué otros aspectos cree debe trabajar el gobierno nacional para fortalecer al sector lechero y también mantener este espacio que usted señala han logrado obtener? Es importante que trabajemos de manera coordinada entre el público y el privado, toda la cadena, sobre todo para poder mejorar la calidad de la leche que se produce actualmente. Cuando vemos las cifras, y mire que desde el 2013 existe un acuerdo, se manejaba el sector con el acuerdo 394. El acuerdo 394 no resolvió los problemas de raíz que tiene el sector, que es la calidad de la leche, que es el precio, que es la informalidad, más bien agravó, y hoy con la ley esos problemas siguen latentes, ¿no? Entonces, ¿qué solicitamos como industria? Primero que nada, que desde el gobierno, y eso es importantísimo, se creen programas que permitan el desarrollo del pequeño productor, que se creen programas en donde las industrias, la gran industria pueda participar también. Recordemos que antes existían programas de negocios inclusivos, en donde la gran industria era una empresa ancla que trabajaba en el desarrollo o en crear valor compartido con el pequeño productor para su crecimiento e insertarlo en la cadena formal. Solicitamos nosotros a las autoridades que se mantengan ese tipo de programas, que se invierta, sí, en el fomento al consumo de lácteos, que desde el gobierno central eh, puedan transmitir el mensaje de que es importante que en este caso que los ciudadanos y sobre todo en etapa escolar incluyan 3 lácteos al día. Recordemos que el Ecuador tiene una alta tasa de desnutrición infantil y los lácteos complementan nuestra alimentación diaria. Todo doctor te va a decir que consumas 3 lácteos al día, y yo hablo de lácteos porque no necesariamente es leche, te dicen un vaso de leche, pero lo complementas con queso, con yogur. Entonces, 3 lácteos al día es lo recomendado para una buena alimentación. Y nosotros sí hemos hecho énfasis en que es importante que el gobierno, a través de las distintas autoridades que manejan este tipo de campañas, como Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación e incluso en el MIES, se dé el mensaje y por qué no se pueda incluir a los lácteos dentro de las distintas campañas o dentro de las activaciones que ellos hacen para poder dar el mensaje y educar, en este caso, a las madres de familia sobre una correcta alimentación diaria. Señora Chávez, y en este caso, ¿a qué cree se debe el que haya bajado el consumo de leche a nivel nacional? Quizá desde el Centro de la Industria Láctea ustedes han hecho un estudio para conocer a qué se debe este tema. Sí, hay algunos factores. Recordemos que esto no es solamente en el Ecuador. A nivel internacional o en el mundo, los hábitos de los consumidores han cambiado. Hoy por hoy los consumidores aprenden a leer etiquetas. Ya aquí el etiquetado lastimosamente también perjudica, en este caso, al sector lácteo, porque está considerado o dentro del rubro de bebidas, más no como alimento. Entonces tú estás hablando de que en una etiqueta de leche, por ejemplo, tiene casi las mismas niveles que una Coca-Cola o que un jugo, cuando estamos hablando de que la leche no tiene aditivos y es un producto natural y que los azúcares o las grasas son propias del alimento que viene de la vaca, ¿verdad? Entonces, son ciertos detallitos que al menos aquí en el Ecuador y a nivel mundial también se están palpando. Tienes las modas o las tendencias de consumir bebidas vegetales que han crecido en los últimos 3 años alrededor de un 350%, mientras el consumo de la leche como tal a nivel mundial ha ido decayendo. Solamente en el Ecuador, si analizamos los datos de consumo per cápita de lácteos o de leche equivalente, en el 2019 se consumían 105 litros per cápita de leche equivalente al año por persona. Hoy estamos en 93.5 litros. Ha caído. También afecta mucho el precio. Recordemos que los lácteos están dentro de la canasta básica familiar. En el 2022, en abril del 2022, hubo un incremento de 15 centavos en el litro de leche. Entonces, ante una economía que está comprimida, que está retraída, todas estas alzas de precios, cambios de hábitos en el consumidor afectan. Le comentaba que a nivel de consumo,
La caída del consumo del sector lácteo no solamente ha disminuido en el Ecuador, si usted revisa las estadísticas a nivel internacional, el consumo de lácteos o de leche ha disminuido. Se debe también a los cambios de hábitos alimenticios. Hoy por hoy tienes bebidas vegetales, el consumidor opta por esas bebidas vegetales, las bebidas vegetales han aumentado su consumo en 350%, mientras que el consumo de lácteos aquí en el Ecuador ha disminuido alrededor del 6%. Si solamente revisamos las cifras del consumo per cápita del Ecuador, en el 2019 era 105 litros de leche equivalente por habitante. Hoy estamos en 93.5 litros de leche equivalente por habitante. Y esto, lo delicado del tema o lo que hay que hacer conciencia es que adicional a que estamos en 93.5 litros, estamos muy por debajo de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, que es 160 litros de leche equivalente por persona. Importante los datos que usted nos da a conocer y en este caso hemos hablado de algunos inconvenientes que se presentan en el sector lechero. Hablamos de en este caso la informalidad, el precio de la leche y también el bajo consumo que se está teniendo de la leche en nuestro país. ¿Cree que si no se afrontan de manera rápida este tipo de temas, se complica la sostenibilidad de la cadena láctea en nuestro país? Por supuesto que sí, hoy tenemos un excedente de producción. Estamos hablando de que solamente en el sector formal de los 5.5 millones de litros de leche que se producen al día, la industria formal acopia 2.1 millones de litros al día, el resto de leche que se procesa o que se comercializa ingresa al mercado informal y a esto súmale la baja del consumo. Entonces, sí son datos o temas que preocupa como tal al sector para la sostenibilidad de la cadena. Es por esa razón que nosotros desde las industrias formales, desde el centro de la industria láctea, hemos tomado acercamiento con las autoridades exponiendo la realidad del país para que permitan dentro del reglamento que están por emitir una vía de asociatividad o de valor compartido para casos cuando hay excedentes de leche, poder comprar un porcentaje de la leche a un precio diferente para mantener la competitividad del sector y, ¿por qué no?, para poder buscar mercados internacionales y colocar productos con valor agregado eh, por parte del Ecuador para poder exportar. Y esta vía de asociatividad que usted menciona está planteándose al gobierno nacional. ¿A quiénes nomás beneficiaría? Beneficiaría a todo el sector, sobre todo permitiría que las industrias formales pudieran insertar a este pequeño productor que hoy por hoy comercializa en el mercado informal dentro del mercado formal. ¿Por qué? Porque en el momento que tú permites valor compartido, la industria invierte en asistencia técnica, en desarrollo de las capacidades, comprando un porcentaje de la leche, un valor diferenciado en donde el productor también se beneficiaría porque recibiría esta capacitación, esta industria y poder también colocar productos de calidad a precios competitivos en el mercado nacional y en los mercados internacionales para las industrias que actualmente exportan estos productos. Señora Chávez, y en este caso usted nos ha mencionado algunas de las propuestas que están planteando al gobierno nacional. ¿Cómo han visto la acogida por parte del gobierno a estas propuestas que hace el Centro de la Industria Láctea? ¿Quizá hay una respuesta positiva? En las reuniones que nosotros hemos mantenido con las distintas autoridades les gusta mucho la propuesta. No obstante, la ley como está mal planteada, esa es la realidad, tiene vacíos y es bastante hermética. Y lo que nos supieron decir es que estaban buscando o revisando jurídicamente que la propuesta de asociatividad o esta excepcionalidad no se contraponga a lo establecido por la ley, porque la ley es muy rígida. Entonces, nosotros estamos esperando el pronunciamiento jurídico de que esta propuesta pueda ser incluida dentro del reglamento. Nosotros lo hemos revisado en este caso con nuestras áreas jurídicas relacionadas a la industria. No le ven ninguna observación, pero siempre van a ser las autoridades quienes den el pronunciamiento final.
Ok, perfecto. Le agradecemos por estos minutos para los medios comunitarios de Corap. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad, ya quizá con una respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a las propuestas que hace el Centro de la Industria Láctea. Señora Chávez, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elba, por este espacio. Ha sido un gusto poder conversar con cada uno, con usted y con la comunidad sobre estos temas que son de bastante relevancia para todo el sector y de interés de los ciudadanos. Gracias nuevamente a usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario de la Red Corape, Ecuador en Contacto.